César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son las 8, ya son las 9 en punto de la mañana. Pensé que habíamos ganado alguna milésima de segundo en el día de hoy, pero no, ya son las 9 en punto de la mañana de este martes 17 de junio del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2. Hoy 17 de junio es el día de Santa Teresa de Portugal, San Alberto de Mielowski y San Raniero de Pisa. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la espiritualidad. Buena luna para hacer un retiro espiritual, es la luna para meditar, para rezar, es la luna de la caridad y también nos dicen es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis, sol en Géminis, este martes 17 de junio del año 2025. El 17 de junio del año 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, conquistó la ciudad de Valencia, de la cual se la apoderó hasta su muerte. El 17 de junio de 1631, Mumtaz Mahal murió durante el parto y su marido, el emperador mogol Shah Jahan I, pasó más de 20 años construyendo su tumba, el imponente Taj Mahal. El 17 de junio de 1856, el Partido Republicano abrió su primera convención nacional en Filadelfia. El 17 de junio de 1885, la Estatua de la Libertad llegó desde Francia a la ciudad de Nueva York. Hoy está cumpliendo 77 años nuestro querido, el gran David Concepción, y mucho menos está cumpliendo 45 la gran Venus Williams. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con Jorge Cancino, el editor principal de inmigración de Univisión. El presidente Trump ha exigido la deportación masiva de todos los inmigrantes y de incrementar las redadas. Hablaremos de eso con Jorge Cancino. Luego vamos a conversar en Bogotá con la doctora Irma Vázquez. Ella es profesora en la Escuela de Negocios del Politécnico Gran Colombiano. Los precios del petróleo se disparan por el conflicto en el Medio Oriente. ¿Qué consecuencias va a tener esto en los mercados, en los precios del petróleo? Después vamos a conversar con Yago Rodríguez, director de The Political Room y experto en temas de defensa. Él está en Madrid. Con él vamos a analizar las últimas incidencias, la escalada del conflicto entre Israel e Irán. En New Jersey vamos a conversar con la doctora Verónica Cárdenas, abogada de inmigración, fue fiscal de inmigración, y con ella vamos a tocar el muy peculiar caso de Gregory Sanabria, Tarazona. Él fue un muchacho que por las manifestaciones en Venezuela en el 2014 fue apresado en el SEBIN, fue torturado en el SEBIN, logró salir, venir a Estados Unidos, y cuando fue al Tribunal de Migración para evaluar su situación de su solicitud de asilo, lo detiene el ICE para deportarlo a El Salvador. Menudo caso, y tenemos que abordar esa circunstancia de Gregory Sanabria. Nuestro foro de hoy, ¿qué significa ser uno mismo? Todo el mundo habla de la importancia de ser uno mismo, de no dejar que traspasen nuestros límites, pero en realidad, ¿qué significa eso de ser uno mismo? Definirnos y aceptarnos tal como somos. Esto lo vamos a abordar con la coach Andreina Atencio. Ella está en Bérgamo, en Italia, y con Lana Ferreiro, psicóloga, la autora de Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. Ella está en Madrid. En Bogotá vamos a conversar con Marta Elvira Soto, la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo, y con ella vamos a abordar el muy complejo panorama político en Colombia,
el senador Miguel Uribe Turbay fue a una nueva operación y la situación se ha agravado de manera terrible. Y vamos a cerrar con Anabel Mora Acevedo y con Daniela Hernández Sanabria. Ellas están en Lisboa. Ellas son dos venezolanas que fueron premiadas en Portugal. Ganaron el primer premio de Lisboa Innovation. El proyecto que ellas presentaron es un proyecto de innovación tecnológica para aportar soluciones para integrar a los migrantes profesionales en el ecosistema laboral de un país. Ese, pues, el programa que hemos preparado para ti en el día de hoy. Y ahora te invito a que tomes nota de este número telefónico, el 305-468-0044. Te lo repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en temas migratorios en los Estados Unidos. Ella está licenciada para trabajar migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Ella va a entender perfectamente tu caso. En este momento, en Estados Unidos, el tema migratorio es sumamente delicado y en especial para los venezolanos, pues necesitas una abogada que pueda ponerse en tu lugar, que pueda calzar tus zapatos, porque ella sí te va a entender plenamente y te va a dar la mejor asesoría. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040, 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar aquí en Miami, en las oficinas de María Trina Burgos. Necesitas un buen abogado de inmigración, yo te recomiendo a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Toma nota, 305-468-0044, 305-468-0044. Y a las 9:06 de la mañana, vamos ahora con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump abandonó abruptamente ayer la cumbre del Grupo de los 7 en Canadá, donde se unió a otros líderes para firmar una declaración criticando a Irán con el fin de abordar la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Trump se había negado previamente a firmar la declaración, pero decidió hacerlo cuando se modificó el texto del borrador. Funcionarios israelíes han estado presionando a Estados Unidos para que intervenga militarmente y aplaste la capacidad nuclear de Irán para que participe directamente en la guerra, lanzando las llamadas bombas rompebúnkeres, armas de 13.600 kilos, lo suficientemente potentes como para destruir el equipo iraní enterrado en las profundidades del importante complejo nuclear de Fordo. Según los expertos, solo el penetrador de artillería masiva, que requiere un bombardero B-2 para su lanzamiento, podría lograrlo. Israel no posee ni el arma ni el bombardero. El presidente Trump habló con la prensa en el Air Force One cuando venía de regreso a Estados Unidos. Afirmó que no busque el alto al fuego. Cito, buscamos algo mejor que un alto al fuego. Cuando se le preguntó ¿qué es mejor que un alto al fuego? Entonces respondió, un fin real, no un alto al fuego, un fin. Fin de la cita. Más temprano, Trump había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que exigía la evacuación inmediata de Teherán, la capital iraní, mientras se encontraba en Canadá asistiendo a la cumbre del G7. Y en sus redes sociales escribió, en letras mayúsculas, Irán no puede tener un arma nuclear. Fin de la cita. Afirmaba también que Irán debería haber firmado el acuerdo que les ordenó firmar para evitar lo que calificó de, vuelvo a citar, vergüenza y desperdicio de vidas humanas. Esto en referencia al ataque israelí de la semana pasada. El presidente Trump concluyó con la publicación, vuelvo a citar, todos deben evacuar Teherán inmediatamente. Fin de la cita. Teherán tiene una población de aproximadamente 9,5 millones de personas. Irán, por su parte, advirtió a Israel que evacuara las sedes de 2 canales de televisión israelíes, según medios semioficiales iraníes, poco después de que Israel atacara el canal de televisión estatal iraní en Teherán.
Los medios semioficiales iraníes Fars y Mer informaron que Irán advirtió a los israelíes que evacuaran los canales 12 y 14 y amenazó con atacar las sedes de ambos canales. El ejército israelí confirmó el ataque contra el estudio del canal de televisión estatal iraní IRIN el día de ayer, afirmando que su fuerza aérea, cito, realizó un ataque preciso basado en información de inteligencia proporcionada por la Dirección de Inteligencia contra un centro de comunicaciones que estaba siendo utilizado con fines militares por las Fuerzas Armadas iraníes. Fin de la cita. Adicionalmente, el ejército israelí afirmó que anoche asesinó al principal comandante iraní Ali Shadmani, a quien describió como la figura más cercana al Ayatollah Khamenei. El presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer anunciaron ayer la firma de un acuerdo comercial que reducirá drásticamente los aranceles sobre los productos de ambos países. El acuerdo no incluye aranceles al acero, un componente especialmente importante del comercio bilateral. En cambio, aún se está negociando si los aranceles al acero se reducirán a cero, como se prevé en el acuerdo provisional. Starmer declaró que el acuerdo comercial se encuentra en las etapas finales de implementación y espero que se complete muy pronto, cita textual. El presidente Trump afirmó que el acuerdo generará muchos empleos y muchos ingresos, cita textual. En el marco de la cumbre del G7, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba no logró emular el éxito del primer ministro británico Keir Starmer ni logró sellar su propio acuerdo comercial en las conversaciones bilaterales con Donald Trump, lo que deja a Japón cada vez más cerca de una posible recesión una vez que se produzca el impacto de los aranceles estadounidenses. Mientras, Mark Carney, el primer ministro canadiense, afirmó que Canadá y Estados Unidos aspiran a alcanzar un acuerdo comercial en el plazo de un mes, mientras que el primer ministro indio Narendra Modi perdió la oportunidad de presionar para un acuerdo debido a la salida anticipada de Donald Trump. El representante estadounidense por Florida, Mario Díaz-Balart, escribió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que expresa su seria preocupación por la detención de Gregory Antonio Sanabria Tarazona, quien fue encarcelado durante más de 3 años por las autoridades venezolanas y, según informes, fue torturado por su participación en las protestas venezolanas contra Maduro en el 2014. Cito a Díaz-Balart. Me preocupa cada vez más el creciente número de casos de personas en Estados Unidos que han huido de regímenes opresivos y están siendo detenidas y retenidas para su posible deportación. Casos como el de Sanabria y tantos otros con denuncias legítimas de persecución requieren una revisión exhaustiva. Fin de la cita. La familia Trump anunció que licenciará su nombre para un nuevo servicio de telefonía móvil, el último de una serie de iniciativas anunciadas durante la presidencia de Donald Trump, a pesar de las preocupaciones éticas de que el presidente de Estados Unidos pudiera manipular las políticas públicas para su propio beneficio. Eric Trump, hijo del presidente y director de la organización Trump, afirmó que la nueva empresa llamada Trump Mobile venderá teléfonos fabricados en Estados Unidos y que el servicio telefónico también contará con un centro de llamadas en el país. El anuncio del nuevo teléfono móvil y servicio llamado T1 Mobile se produce tras varios acuerdos inmobiliarios para torres y complejos turísticos en el Medio Oriente, incluyendo un desarrollo de golf en Qatar anunciado en abril. El mes pasado se aprobó una alianza de $1.500 millones para construir campos de golf, hoteles y proyectos inmobiliarios en Vietnam. Aunque el acuerdo ya estaba en desarrollo antes de la elección del presidente Trump, incluso la supervisión de una empresa de este tipo con el nombre Trump plantea preocupaciones éticas, toda vez que Donald Trump está en la Casa Blanca. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó su preocupación por el incremento de las detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela. Le cito: mi oficina está documentando un aumento de las detenciones arbitrarias y la intimidación de opositores políticos y trabajadores de medios de comunicación en Venezuela tras las elecciones de 2024.
Me preocupan seriamente la tortura y los malos tratos durante la detención, así como las violaciones del debido proceso. Fin de la cita para Tork. Esto lo dijo en el discurso inaugural del 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y a las 9:14 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. El presidente Trump ha cometido algunos errores en su visita a la cumbre del G7 en Canadá. Imprecisiones. Por ejemplo, advirtió, siempre tratando con un tono muy benévolo a Vladimir Putin, que solo él hablaba con Vladimir Putin, porque Vladimir Putin estaba muy molesto desde que Obama y Justin Trudeau le expulsaron del G7. Ahí hay una imprecisión, porque Vladimir Putin sale del G7, se le expulsa, se le retira del G7, una vez que Rusia invade la península de Crimea. La invasión de la península de Crimea ocurrió en el 2014. Justin Trudeau se convierte en primer ministro del Canadá y entra a representarle en las cumbres del G7 en el año 2015, cuando ya Vladimir Putin no formaba parte del G7. Luego está el tono en el que él habla en la cumbre. Firma el acuerdo con el primer ministro Starmer del Reino Unido y entonces dice que están afirmando sus relaciones con la Unión Europea. Después del Brexit, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Y entra entonces el tema de la guerra. Se le había planteado una primera declaración donde el principal argumento era la desescalada del conflicto entre Irán e Israel. El presidente Trump aparentemente se opuso a este tono. Eso tenía que ser corregido. Y a última hora se corrige. Leo aquí esta cita periodística. La cumbre del G7 que se celebra en Kananaskis, Canadá, ha logrado el consenso en su declaración sobre el conflicto entre Israel e Irán, en el que acusa a Teherán de ser la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en el Medio Oriente, e insiste en que, cito, Irán no debe adquirir jamás un arma nuclear. Esto lo había escrito en letras mayúsculas el presidente Donald Trump en su red Truth Social. Regreso a la nota de prensa. El documento, duramente negociado hasta último momento, insta a una resolución de la crisis que conduzca a una desescalada de las tensiones en toda la región y que incluya un alto al fuego en Gaza. Atención con esta parte, porque mientras está ocurriendo la ofensiva en Irán, Gaza continúa siendo un problema, como continúan los bombardeos rusos con armas iraníes, atención, en Ucrania. Regreso a la nota periodística. La muy breve declaración de apenas 10 líneas reitera el derecho a defenderse de Israel. Citan: reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel. Y también precisa que los miembros del G7, las economías más desarrolladas del mundo, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, además de la Unión Europea en su conjunto, seguirán atentos a las posibles repercusiones de la crisis en los mercados energéticos internacionales y también se declaran dispuestos a coordinar medidas para salvaguardar la estabilidad del mercado, entre ellos y con otros socios y fuera del grupo. Y vamos entonces a lo medular. El presidente abandona abruptamente y antes de tiempo la cumbre en Canadá. Y viene aquí esta cita. El presidente Macron había dicho que el presidente se había ido para procurar un cese al fuego.
Entonces el presidente Donald Trump escribe en su red Truth Social, le leo: el presidente Emmanuel Macron ha dicho públicamente, de manera errada, que yo dejé la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington para trabajar en un cese al fuego entre Israel e Irán. Equivocado, wrong. No tiene idea Macron de por qué voy en camino a Washington, pero ciertamente no es para trabajar en un cese al fuego. Es algo mucho más grande que eso. Mi propósito, Emmanuel siempre se equivoca. Manténganse comunicados. Stay tuned. ¿Qué está tramando el presidente Trump? ¿Qué está tramando el presidente Trump? ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas? ¿Cuál puede ser el desenlace final del conflicto entre Irán e Israel? Es una pregunta que me formulo a las 9:20 de la mañana, hora del este, de este martes 17 de junio. Delicado, muy delicado. Una pausa y al regreso la primera entrevista del día de hoy aquí en Conexión. A las 9:24 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos, vamos a conversar aquí en la ciudad de Miami con Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, buen día. Gracias por invitarme. El presidente Trump le ha ordenado a ICE, cito, la mayor deportación masiva de la historia. Ha habido una tira y encoge en las declaraciones del presidente. De repente piden algo más suavidad, una mano más suave en el caso de los restaurantes y la hotelería, en otro caso no, pide una acción mucho más radical, represiva, pide ir contra lo que él llama las ciudades santuario, que curiosamente fueron las que manifestaron de manera masiva en los No Kings del pasado sábado. ¿A qué debemos atenernos? En este momento, ¿qué es lo puntual en materia migratoria, Jorge, por favor? César, lo puntual es la agresividad del gobierno en cuanto a su discurso migratorio, pero es una manera de impulsar la agenda de tolerancia cero sin ningún tipo de protocolo. Por eso es tan difícil responder preguntas y entender el panorama. Por una parte, la semana pasada el gobierno, o el presidente, mejor dicho, publicó en su cuenta de su red social Truth de que iba a haber un cambio en la política migratoria tanto en granjas como en hoteles y también en la industria hotelera. Más sin embargo, hoy The Washington Post saca un artículo indicando de que tras una reunión el domingo, el Departamento de Seguridad Nacional revierte esa orden que había dado el presidente. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué hay tanta contradicción? Porque no hay protocolos. Desde que asumió el presidente Trump ha dado una serie de instrucciones, una serie de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamas, donde pide hacer determinadas cosas a nivel de inmigración, pero desconocemos totalmente cuáles son los protocolos que existen de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, la APA, para ejecutar esas órdenes. A ver, el presidente recibe presión de sectores empresariales que simpatizan políticamente con él, que brindaron aportes económicos durante su campaña electoral y que están vinculados al mundo agrícola, al mundo de la restauración y al mundo hotelero. Y le dicen, mire, resulta que nosotros dependemos de esos migrantes. Claro. Entonces el presidente baja un poco el tono, pero acabas de decirnos que ya el fin de semana se revierte esto. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Debería tenerlo no sé cómo explicar eso, no sé quién tenga la última palabra, pero debería el gobierno ser consecuente con lo que dice en cada paso que da. Es muy importante que lo haga para mantener la tranquilidad y la paz en la nación.
Después de la elección, antes de la toma de posesión, si no me equivoco, por el mes de diciembre, la industria agrícola habló con el gobierno electo, el presidente Trump, Sí. y le explicó el tema de la agricultura, el problema de los trabajadores indocumentados. Le indicaron los agricultores que en Estados Unidos hay 2,4 millones de campesinos, de los cuales 1,2 millones aproximadamente son indocumentados, pero es una fuerza esencial. Y le pidió en concreto al gobierno que amplíe el programa H2A para que puedan trabajar tranquilamente en el campo. La cuota actual es de unos 66.000 trabajadores, ha sido ampliada en los últimos 3 años, pero esa cantidad cubre solamente el 20% de la fuerza agrícola indocumentada. Por lo tanto, le pidieron expresamente que aumente la cantidad de visas H2A. El problema está en el proyecto 2025, que el gobierno está sujeto a ese proyecto para desarrollar su política migratoria. Y el proyecto indica, sugiere, recomienda que ese programa debe ser cancelado. Entonces, ¿para dónde va el gobierno? Yo creo que es muy difícil poderlo entender si se está apegando al proyecto 2025 porque no contempla esa posibilidad. Y el proyecto 2025 pide suspender por completo estos programas para sustituirlos. ¿Por qué? Porque la No dice, pregunta... no hay reemplazo, César. Ellos dicen que esas visas o esos trabajos, mejor dicho, todo trabajo que realizan extranjeros en Estados Unidos, piden cancelar las visas para que esos trabajos los lleven a cabo trabajadores estadounidenses. Ese es el planteamiento de ellos. De manera tal de que no es ni siquiera con trabajadores ilegales, indocumentados, sino con aquellos que están documentados, están legales, quitarle las visas. Claro, por eso están apuntando ahora, por ejemplo, a retirar todos los permisos de trabajo a personas que están esperando resoluciones de asilo, que son millones. Quieren cancelar el programa de visas H1B, quieren cancelar la lotería de visas, la visa U, la visa T, en fin, quieren cancelar todo tipo de programa de visas que otorgue permisos de trabajo temporal a extranjeros. ¿Quiénes son voceros del proyecto 2025 dentro del gobierno? Bueno, está Stephen Miller, que es el subjefe de la Casa Blanca. Está también el director de la OMB, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, y está también Tom Homan, que fue uno de los redactores de la parte de inmigración de un proyecto de más de 900 páginas que abarca la totalidad del gobierno. A todas estas, el rol de la señora Kristi Noem, que es una persona no precisamente fácil, porque tiene un carácter bastante venático y pasa a ser parte del problema. ¿Qué rol está jugando ella en este momento? Bueno, ella dirige la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, una posición clave dentro del gobierno que se rige por los mandatos de la Casa Blanca. No sé qué otro papel tenga, pero el punto es que el personal que está manejando el Departamento de Seguridad Nacional y la política migratoria de tolerancia cero son muy afines a las recomendaciones del proyecto 2025. Es un proyecto muy extenso que hay que entenderlo a profundidad. Lo lamentable es que este proyecto se conoció en junio, más allá de junio, hace bastante tiempo, pero no hubo una contraparte de la oposición para contrarrestar este plan de establecer o crear un gobierno conservador donde la totalidad del personal que trabaja en el gobierno federal debería ser leal al gobierno del presidente Trump. Jorge, vamos a asumir este escenario. El proyecto 2025 logra sus metas y se despide a todo extranjero, legalizado o no, de sus puestos de trabajo. ¿Qué ocurre entonces? No, ese escenario no lo dibuja el proyecto. El proyecto solamente habla de una invasión de extranjeros, por eso el término invasión que está tan de moda en este gobierno, pero según ellos es el regresar a hacer grande a Estados Unidos nuevamente bajo la premisa de que la totalidad de los trabajos son para estadounidenses y Estados Unidos primero. Ese es el planteamiento en general que ellos tienen. Pero llevarlo a la práctica, yo creo que en un mundo globalizado como en el que vivimos, un mundo donde se necesitan todas las naciones para trabajar juntos,
y poder luchar contra problemas muy serios que tiene el mundo, el problema de la guerra, el problema del hambre, el problema del cambio climático, no lo vamos a lograr solos. Una última pregunta, Jorge. Por lo que hemos conversado, en todo esto nada tiene que ver el problema de la seguridad que tanto alega la señora Kristi Noem y el propio presidente Trump, que todo esto es para garantizar la seguridad de los estadounidenses en sus hogares y en las calles, porque no estamos hablando de criminales en este momento. Es que ese es el punto. Es decir, la semana pasada el presidente convocó a la Guardia Nacional para defender Los Ángeles, pero ¿para defenderla de qué? Las manifestaciones se desarrollaron en un cuadro muy pequeño de la ciudad, pero nadie ha podido definir legalmente si se trató de una agitación social, de una protesta social, de una revuelta. En fin, el término jurídico para justificar la traída del ejército y de los Marines a Los Ángeles no ha sido dictado por ningún tribunal todavía, por ninguna autoridad. Entonces, están utilizando el término de extranjero ilegal o de invasión simplemente para justificar que se trata de una fuerza que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese es como, en resumen, el argumento que dan. Pero las evidencias que nos permitan reconocer que el discurso del gobierno está sustentado sobre una base legal, no lo tenemos. Entonces hay mucha incertidumbre. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias por invitarme, César. Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración en Univisión, aquí en Miami. El reloj nos dice que son las 9:34 de la mañana. Escrita a medio camino entre la autoficción como entre el reportaje periodístico y la idea de novelar, así se presenta Polilla, el primer libro de Alba Muñoz. Este libro nos remite a su experiencia de cuando estaba recién graduada en la Escuela de Periodismo y se fue a buscar aventura, a buscar historias en Bosnia. Allí va a vivir una intensa historia de amor, una historia casi esclavizante, y va a conocer lo que es este país en transición, este país que venía de una guerra terrible, fratricida. Leo esto: Bosnia está atravesando 3 transiciones a la vez, de la guerra a la paz, del comunismo al capitalismo y de un sistema político controlado a una hipotética democracia. Después de la guerra, nos convertimos en un bebé tutelado por papá Estados Unidos y mamá Europa. Papi y mami siguen estando aquí, pero sabemos que nos han abandonado. Entiendo, digo. No lo entiendes. Los poderosos son criminales, se hicieron ricos durante la guerra. Dice: conozco los índices de corrupción y crimen organizado. La mafia es lo único que funciona en este país. Están tan profundos que no los ves. Y así llega a descubrir lo que termina siendo la nuez del libro, y es la prostitución en lo que se ha podido llamar el burdel de Europa. Leo textualmente: durante la guerra de Bosnia, cientos de mujeres procedentes de las ex-repúblicas soviéticas llegaron al país para ser prostituidas. Muchas fueron vendidas en origen, otras llegaron engañadas con la promesa de un trabajo, y una minoría sabía lo que venía. Cuando se firmaron los acuerdos de paz en 1995, había 900 prostíbulos operativos en un país del tamaño de Murcia. Importantes organizaciones de derechos humanos empezaron a publicar informes desgarradores y a definir Bosnia como el burdel de Europa, poniendo en entredicho la buena imagen del proceso de paz. Así vamos conociendo lo que esta joven, que no se identifica pero es la propia autora, Alba Muñoz, va encontrando. Polilla es la novela de la que hablábamos. Son las 9:36 de la mañana. Estalla el conflicto Irán-Israel y de inmediato los precios del petróleo suben. Era fácil predecirlo, pero han bajado. Ha bajado 1,5% el W hasta los $71,89, y el Brent bajó ayer 1,4% hasta $73,18 por barril. ¿A qué obedece este
estas subidas y bajadas, esta inestabilidad en los precios del petróleo y otras commodities? ¿Y qué podemos esperar económicamente de este conflicto? ¿Qué puede derivar este conflicto en la economía del mundo? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está la doctora Irma Vázquez. Ella es profesora en la Escuela de Negocios del Politécnico Gran Colombiano. Irma, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué este vaivén, este subida y bajada? Por lo general, conflictos en el Medio Oriente, conflictos bélicos, hacían que disparasen los precios del petróleo y se mantenían a la alza. ¿Por qué aquí está esta inestabilidad en este momento? Sí, César, lo que vemos es un tablero político, geopolítico que está cambiando constantemente. Sin duda la operación de Israel del viernes, la operación León Ascendente, y cómo ha venido transcurriendo estos últimos 5 días, efectivamente está impactando también en los precios del petróleo. Ahí Irán tiene un punto clave, a diferencia, como decías, de otros conflictos, y es el estrecho de Hormuz, donde pues efectivamente pasa el 20% de la producción de petróleo y también de gas natural en el mundo. Entonces, este es un juego clave que tiene ventaja para Irán. ¿Y esa ventaja de qué manera se va a sentir? Porque en este momento, luego de la cumbre del G7 en Canadá y las palabras del presidente Trump ordenando evacúen Teherán, hacen sospechar lo peor. ¿Eso qué ocurriría? ¿De qué manera podría eso traducirse en el mercado petrolero? Sí, la amenaza constante de Irán sobre Israel acerca de, por ejemplo, impedir el paso del transporte como tal de petróleo, incluso de otros productos a través del estrecho, realmente es un juego constante. O sea, ese es el punto álgido donde Irán puede decir, pues perfectamente, no vamos a permitir el paso por este paso, y para todo el mundo va a tener una repercusión. Digamos, las palabras de Trump con respecto a la evacuación de Teherán efectivamente hace alusión también a la información que tiene el Mossad sobre la producción de armas nucleares por parte de Irán, y también junto con la operación León Ascendente hacia los principales puntos de producción, infraestructuras de producción de armas nucleares y de uranio, están, digamos, es la prevención, entre comillas, que invita o que pues hace alusión Trump sobre el retiro o la evacuación de Teherán. Ya hemos visto en estos últimos 5 días que el Mossad como tal tiene información sobre digamos, puntos clave en Teherán, y que efectivamente han bombardeado y han dado de baja muchos de los principales líderes en cuanto a sitios de investigación, por ejemplo, en cuanto a pues relacionados con la producción con la producción de uranio, como también con la producción de armas nucleares, y otros pues servicios de inteligencia relacionados con Irán, ubicados en Irán. Irma, ¿puede Irán cerrar por completo el tránsito petrolero por el estrecho de Hormuz? Y si eso ocurre, ¿de qué manera impactaría el mercado en el resto del planeta? Estaríamos hablando de el poder geoestratégico lo tiene, el poder por la ubicación del estrecho, por el alcance de su plataforma marítima, por el alcance de su frontera como tal terrestre. Tiene el poder para cerrarlo, tiene la capacidad también militar para hacerlo. ¿Cómo podría impactar al resto del mundo? Estaríamos hablando que Irán es uno de los principales productores de petróleo y por supuesto el segundo
está entre los 5 primeros, si no estoy mal, de los productores de petróleo y el segundo mayor productor de gas natural, por ejemplo. Entonces, ¿y quiénes son los mayores compradores de gas natural? Tendríamos que verlo también, y de petróleo. Tenemos un 20% del resto del mundo, y hablamos también de China como uno de sus principales clientes o socios comerciales en cuanto a gas natural. Y la relación con Rusia, hablando desde la perspectiva no tanto militar como petrolera, Irma. La relación con Rusia es estratégica, es geoestratégica. Considero que allí en el medio hay un país muy interesante que es Kazajistán, que creo que a veces nos olvidamos de los países en intermedio, los nuevos países después de la caída del muro de Berlín, pues obviamente el cambio de Unión Soviética a Rusia, y Kazajistán tiene la mayor producción de uranio. Entonces, Rusia es obviamente uno de sus principales compradores, socios, y efectivamente es uno de los principales aliados tradicionales de Irán, por supuesto, en estos periodos donde está Ali Khomeini, por ejemplo, como líder político y religioso de Irán. Entonces, seguramente la cercanía con Rusia lo es, sobre todo por Kazajistán y la producción de uranio necesaria para la producción de misiles y armas nucleares. Dada su experiencia, Irma, y su conocimiento de la región, ¿qué puede ocurrir? En definitiva, tal como están las cosas en este momento, donde todo es pura tensión e incertidumbre. Sin ser futuristas, sin utilizar mucho perspectiva, realmente el conflicto sí se ha escalado. O sea, basado en estos últimos meses, el conflicto se ha escalado. La participación de otros países en el conflicto de Israel en Franja de Gaza, el conflicto de Israel con Irán, ha permitido que otros países también estén allí atentos a esta crisis. Y la participación de estos países, pues lo escuchábamos hace poco sobre el envío de aviones, no recuerdo el tipo de avión, pero el bombardeo de los... Sí, el bombardeo. Y hacia esa región creo que puede ser, digamos, nos están llevando a una escalada del conflicto. Puede que los precios del petróleo aumenten, seguramente no tanto. Irán sabe que el petróleo también es su producto principal, y efectivamente no va a jugar con ese bien para recibir obviamente ingresos, ¿no? Entonces seguramente puede aumentar el precio, pero no tanto como en las crisis pasadas. Irma, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César. Feliz día. La doctora Irma Vázquez es profesora en la Escuela de Negocios del Politécnico Gran Colombiano. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 9:45. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a entrarle a fondo al conflicto. ¿Qué quiso decir el presidente Trump con "yo no estoy buscando un cese al fuego"? Algo más grande. Ya regresamos. 9:49, Capicúa. 9:49 de la mañana, según el horario estándar del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos a cruzar el océano, vamos a la ciudad de Madrid, donde está Yago Rodríguez, director de The Political Room y experto en temas de defensa. Yago, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a usted y a su programa, César Miguel. Es un placer. Yago, ha dicho el señor Trump que, primero, hay que evacuar todo Teherán, evacúen ya. Y dos, le ha escrito en la red Truth Social al señor Emmanuel Macron diciendo: Macron se equivoca pensando que yo voy a buscar un acuerdo de paz y que por eso me he retirado de la cumbre de Canadá.
Yo lo que quiero es algo más grande, algo definitivo. ¿Cómo interpreta usted, Yago, esas palabras? ¿Qué quiere decir el señor Trump? Bueno, el señor Trump hay que admitir que a veces acostumbra a hacer declaraciones sin necesariamente tener un gran plan detrás de las mismas, ¿no? En este caso concreto, no obstante, yo lo que diría es que viene a insinuar que es posible que le interese incluso, por supuesto, acabar con el programa nuclear iraní. Eso es imprescindible desde su punto de vista, pero incluso la posibilidad de que se produzca algo incluso mayor, un cambio de régimen dentro de Irán. No obstante, pues siempre es difícil evaluar exactamente qué quieren decir este tipo de declaraciones. A ver, el conflicto tal como está en este momento, luego de los bombardeos iniciales de Israel y las respuestas iraníes, ¿dónde podría tener su final? ¿Cuál sería el final del conflicto? ¿Qué está procurando cada uno? Bueno, el objetivo de cada una de las partes, bueno, en el caso de Israel, desde que empezó el conflicto en Gaza, el ataque terrorista el 7 de octubre de 2023, sí, el objetivo es muy claro: eliminar las amenazas y mejorar la seguridad de Israel. Eso, por supuesto, además, pues se ve, en fin, es ventajoso también para Netanyahu, puesto que le permite garantizar su supervivencia política. Y el día en que se pregunte, oye, ¿qué falló en los ataques terroristas?, él podrá decir, bueno, es verdad que pasaron estas cosas, pero al final de este largo camino hemos derrotado pues al gran enemigo regional que tenemos y hemos eliminado algo que es una amenaza existencial para Israel, que es su programa nuclear. De otro lado, para el régimen de Teherán, hasta ahora no se planteaba tanto como una cuestión decisiva a sobrevivir, pero yo sinceramente creo que los israelíes es posible que intenten incluso eliminar ese régimen. Por tanto, de un lado yo diría la supervivencia del régimen iraní es uno de sus primordiales objetivos, y el segundo es la supervivencia de sus fuerzas armadas y de su capacidad para seguir asestando golpes sobre Israel. Capacidad que, a medida que se produzcan las batallas aéreas y antiaéreas durante las próximas semanas, mucho me temo que cada vez va a estar más cuestionada. Por tanto, unos intentan garantizar la eliminación de su rival regional y los otros intentan garantizar que les quedan herramientas con las que responder a su adversario regional, que es Israel. Yago, vamos a incluir en la ecuación el elemento Rusia, sobre todo con el conflicto que se está desarrollando en Ucrania, donde están usando armas iraníes. A ver, ¿de qué manera esto cambia o agrava el panorama? Bueno, realmente es verdad que ha habido momentos y hay cierta cooperación. De hecho, a veces se llega a decir, ¿no?, que Irán es un aliado de Rusia, o China es un aliado de Rusia o de Irán. No es cierto. Son, en terminología de política internacional, una alianza tiene grado militar y político muy estrecho. Estos países son socios con algunas áreas de defensa. Efectivamente, Irán le ha vendido drones a Rusia, el diseño, y le ha enseñado a construir las fábricas, pero ahora mismo los rusos esencialmente son autosuficientes. Se producen esa clase de drones ellos y no se los compran a Irán. Pero es verdad que hay unos vínculos. A mí mi preocupación real es que cuando tú analizas la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o tantas otras guerras, pero en particular la Segunda Guerra Mundial, lo que ves es una interconexión de conflictos. Es decir, tú tenías un conflicto entre Japón y China en Asia, tenías un conflicto entre la Alemania nazi, las potencias del eje y los aliados en Europa, y de repente, un buen día llega un Pearl Harbor, que conecta ambas guerras que estaban teniendo lugar por separado y que dan lugar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se produce ese Pearl Harbor? Pearl Harbor se produce porque a los japoneses Estados Unidos les impone unas al petróleo, a la importación de crudo, y la industria japonesa no puede sobrevivir sin ese crudo. Entonces Japón, desesperado y viendo que su industria se va a quedar sin petróleo, decide actuar. Por eso a mí lo que me preocupa no es tanto la conexión en sí, Irán-Rusia, que no es tan importante, sino que me preocupa qué pasa si ahora entramos en una guerra en la que se corta el estrecho, se atacan petrolíferos árabes e iraníes, y terminamos en una situación en la que China, que es el gran comprador de ese petróleo, no tiene acceso al mismo. Entonces ahí es esa interconexión y esa triangulación la que me preocupa. ¿Y qué puede ocurrir en ese escenario? Porque ahora teníamos un elemento que ha sido determinante a lo largo de todo el siglo XX, y lo era hasta la llegada de Donald Trump, que es la presencia de Estados Unidos. Pero
en estos pocos meses que tiene Trump de regreso en la Casa Blanca, jugó a la retirada, jugó a lavarse las manos, pero luego de lo que ha declarado y de su retirada abrupta en Canadá, pareciera que va a volver a la acción. ¿Cómo ves eso, Yago? Es difícil, como siempre, de analizar. Hemos visto el movimiento de 32 aviones cisterna, también llamados tanqueros, desde Estados Unidos hasta Europa. De hecho, ahora mismo aquí a España ha llegado un buen número de ellos, cerca de una decena, a la base de Morón. Entonces, Estados Unidos se está preparando, y como usted ha comentado justo antes, también está produciéndose el despliegue de los bombarderos B-2 Spirit. Entonces, Estados Unidos se está preparando para llevar a cabo algún tipo de acción sobre Irán. De un lado, eso tiene una finalidad disuasoria, es decir, Irán, una de las bazas que tiene es atacar las bases estadounidenses en Irak, y es cierto que podría atacarlas y provocar bajas, porque al final son bases que están muy aisladas y es difícil defenderlas de un ataque serio. Por tanto, podría hacerlo, pero esto de un lado es un mensaje, es decir, si Irán hace eso, Estados Unidos está listo para reaccionar. Y de otro lado, es cierto que tenemos la posibilidad de que Israel requiera que Estados Unidos se implique más para destruir el programa nuclear. ¿Por qué? Porque está tan extremadamente fortificado en un país tan extremadamente montañoso como lo es Irán, que es difícil penetrar las estructuras montañosas que protegen los edificios del programa nuclear. Entonces, solo ciertas armas del arsenal norteamericano, fundamentalmente las bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, lanzadas desde el B-2 Spirit, pueden perforar esas montañas, básicamente. Así que es posible que Israel requiera esa participación incluso de Estados Unidos. Yago, cuando hablamos de una escalada definitiva en la guerra, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Vamos a ver, descartando escenarios creativos, decir, no sé, que mañana nos enteremos que Corea del Norte le ha vendido una cabeza atómica a Irán, es decir, descartando cosas de ese tipo. El escenario más peligroso es el régimen de Irán llega a la conclusión de que quieren eliminarle, y lo están haciendo. No le quedan muchas más alternativas y decide empezar a utilizar su arsenal de armas de largo alcance, misiles y drones, para hacer dos cosas. Uno, cortar el estrecho de Hormuz, en lo que colaboraría la defensa costera iraní con sus enormes arsenales de misiles antibuque. Dos, atacar los pozos petrolíferos árabes en la región, provocando una crisis energética pues de índole mundial que fuerce a distintas potencias, debido en parte al peso del electorado, en el caso de las potencias democráticas, pero también debido al peso de la industria en países como China, que se veían abocados a no tener acceso a energía barata, a poner presión sobre Israel para hacer que de esta forma se concluya el ataque sobre Irán. Ese es el peor escenario que podríamos imaginar. El estrecho de Hormuz, ¿cuán factible es que se termine cerrado en las próximas horas? Yo no creo que sea probable de manera inminente, porque para eso el régimen de Teherán tiene que sentir que lo quieren eliminar. Pero están viendo cómo han sido eliminados sus jefes de Estado Mayor, de la Guardia Revolucionaria y del Ejército Convencional. Y aunque por ahora las informaciones han apuntado que Trump vetó un ataque directo de Israel sobre el Ayatolá Supremo Jamenei, lo cierto es que esta opción puede estar sobre la mesa. Es decir, que vamos a estar a ver lo que sucede a lo largo de las próximas 1, 2, 3 semanas para ver si el objetivo de Israel es solo eliminar el programa nuclear o intentar algo más, un cambio de régimen, y en ese caso sí podríamos estar relativamente cerca de que Irán haga uso de una de sus herramientas más destructivas, que es el ataque básicamente al comercio de energía a través del petróleo y de los hidrocarburos mundial. Yago, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yago Rodríguez es director de The Political Room, experto en temas de defensa, ya le escucharon, nos habló desde Madrid. El reloj dice que en este momento son las 9:59, Capicúa. Esto es interesantísimo. Se ha descubierto que los misteriosos círculos de las cosechas encontradas en el fondo marino son nidos construidos por criaturas de lo más insólitas. Hace varios años, en las aguas subtropicales de Japón, buceadores avistaron grandes formas geométricas esculpidas
en la arena del fondo marino. Los círculos medían aproximadamente 2 metros de ancho y estaban formados por 2 anillos concéntricos con radios que irradiaban desde el centro. Eran una versión acuática de los inexplicables círculos de las cosechas. Nadie pudo averiguar qué o quién había creado esas misteriosas formas. El culpable, un pez globo pequeñito. Un equipo de científicos finalmente avistó a los artistas del fondo marino en acción. Vieron a un pequeño pez globo macho del género Torquigener, de unos 12 centímetros de largo apenas, revoloteando por la arena, moviendo sus aletas y creando patrones. Después se avistaron más peces globo escultores, dibujando círculos en el fondo marino, cada uno realizando una serie de pasos similares. ¿Cómo crean estas obras de arte? Primero el macho traza formas circulares básicas y luego las embellece con crestas, nadando hacia adentro en diferentes ángulos. Después rellena el círculo con garabatos de líneas onduladas al azar. Para el toque final, el macho recoge trozos de coral muerto y conchas marinas para decorar su creación en el fondo marino. Todo el proceso dura al menos una semana. Los círculos submarinos en los cultivos también son funcionales. El propósito de estas formas se hace evidente cuando las hembras de pez globo aparecen e inspeccionan las obras de arte de un macho. Y resulta que estas formas son nidos. El diseño circular parece canalizar agua dulce hacia el centro del nido, de modo que independientemente de la dirección en que fluya la corriente, el agua fresca y rica en oxígeno es arrastrada hacia la zona central de desove, creando las condiciones ideales para el desarrollo de los huevos. Los peces globo machos son muy trabajadores. Si a una hembra le gusta el aspecto de un nido, pondrá sus huevos en el centro y luego se irá nadando, dejando al trabajador macho rondando por allí otros 6 días, cuidando el nido y los huevos en crecimiento, mientras su obra de arte se desmorona y es arrastrada por el agua. Cada vez que quiere atraer a otra pareja, tiene que construir un nuevo nido. A las 10:02 de la mañana vamos a conversar con la doctora Verónica Cárdenas. Ella fue fiscal de inmigración y es abogada especializada en esta materia. Vamos hasta New Jersey. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Hablemos del caso de Gregory Sanabria Tarazona. Tengo entendido que estudiante en Venezuela participó en las manifestaciones del año 2014 contra Nicolás Maduro, fue arrestado, llevado al helicoide, torturado y logró venir luego a los Estados Unidos. Ha ido al ICE para imponer su situación, hablar de la situación en la que se encuentra, es un solicitante de asilo y le han detenido con amenaza de mandarlo a El Salvador. ¿Qué nos puede decir del caso de Gregory Sanabria, Verónica, por favor? El caso de él los tenemos que seguir porque mucha de la gente que sale huyendo están viniendo a este país o vino a este país para pedir asilo. Normalmente asilo es un proceso si la persona no es si no es alguien que va a causar daño a este país, lo dejan proceder sin estar detenido. Y ahora estamos viendo que personas como Gregory, ICE lo están deteniendo cuando ellos van a sus chequeos y de ahí lo están forzando a hacer su caso detenido de asilo o capaz, y también decir que si no lo pueden deportar a Venezuela, capaz él puede ganar su caso de asilo a Venezuela, lo van a deportar a otro país como El Salvador. Este caso lo tenemos que seguir porque para una persona de Venezuela, especialmente en este momento, para ir a El Salvador va a ser detenido allá y las cortes no han contestado si eso también es otra forma de persecution.
¿Dónde se encuentra en este momento Gregory, Verónica? Ahora él está detenido y con inmigración, y como su caso está siguiendo, él sí va a tener la posibilidad de una fianza. El juez puede revisar si él va a ser un peligro a los Estados Unidos, y si no, si la respuesta ahí es no, lo puede dejar salir con una fianza. Esta administración está haciendo las fianzas más duras porque está poniendo obstáculos para las personas que quieren pedir asilo, una fianza. Ellos están diciendo que si una persona vino aquí sin parole y pasaron un miedo creíble, ya no califican por la fianza. ¿Y qué puede ocurrir entonces con Gregory si no califica para la fianza? ¿Qué podría ocurrir en su caso particular, Verónica? Dos cosas. Uno, él tendría que hacer su caso de asilo detenido. La otra cosa es apelar a la Corte Federal con un habeas diciendo que él fue detenido ilegalmente, que él tiene un caso pendiente y que no es justo la manera en que lo están tratando. La administración ahora está tratando de tener más gente, aunque todavía tienen el mismo recursos para las detenciones. Normalmente inmigración no puede detener más de 50,000 personas cada día. Ellos ya están al límite de eso. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es hacer las condiciones tan malas para que la gente se pueda regresar voluntariamente. Nosotros vimos un caso así en Newark, New Jersey, donde la facilidad ahí no le estaba dando comida a la gente por más de 20 horas. Y en ese punto, cuando le dieron comida, solamente le dieron 2 pedazos de pan y la gente estaba tan desesperada que en ese punto dijeron que necesitaban más comida. ¿Y qué ha dicho ICE del caso de Gregory, Verónica? La posición de ellos es que aunque capaz él puede conseguir asilo de Venezuela, que todavía lo pueden deportar a otro país como El Salvador. Esto es algo que en realidad no hay una base en la ley porque asilo es una avenida. Si la persona califica, puede coger su residencia aquí en los Estados Unidos para vivir. Pero Gregory no está ilegal en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo entró él en Estados Unidos? Los reportes, yo estaba buscando y los reportes no indican que él entró con un parole. Si él entró con un parole, él está aquí con un tipo de estatus. Cuando una persona mete el asilo, la aplicación de asilo, eso también lo protege mientras el caso de asilo está pendiente. Pero esa discreción es algo que la administración puede cambiar y lo está cambiando. Pero antes de esta administración nosotros nunca vimos los aplicantes de asilo tratados en esta manera. Esto es algo que se va a tener que apelar a la Corte Federal para ver si las personas que en realidad están buscando asilo, que tienen su permiso de trabajo, que hicieron todas las cosas correctas, si ellos pueden estar tratados, detenidos, como esta administración lo está haciendo. Verónica, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a usted. Verónica Cárdenas fue fiscal de inmigración, nos habló desde New Jersey. El reloj indica 18 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Todo el mundo habla de la importancia de ser uno mismo. ¿Mas qué es ser uno mismo? Ya regresamos. Bien, son las 10:12 de la mañana. ¿Alguna vez has escuchado frases como sé tú mismo? O para gustarle a alguien tienes que ser tú mismo o tú misma. ¿Pero qué quiere decir sé tú mismo, sé tú misma? Ese es nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es ser uno mismo? En Madrid está Lara Ferreiro, con quien siempre es tan grato conversar, la autora de
Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, aunque ella no quería ese calificativo. Y en Milán, Italia, está coach de coaches, Andreina Atencio. Andreina, Lara, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para ustedes, en la tarde de hoy, ya que están al otro lado del océano. ¿Qué es ser tú mismo? O en este caso, ¿qué es ser tú misma? Vamos a comenzar con Lara en Madrid. Bueno, pues para mí es tener una conexión profunda con quien tú eres, conectar con tus propósitos. Por ejemplo, yo cuando tenía 18 años empecé a estudiar ingeniería industrial, ¿vale? Y sentía que no era yo misma. O sea, no conectaba con las máquinas, no conectaba con nada. Y con 22 años leí un libro de psicología que cambió mi vida y entonces me dediqué a mi pasión y conecto con mi propósito, que es ayudar a las personas. Al final es vivir con tu propio propósito, que para mí es ayudar, ser auténtico, emocional, ¿vale? No ser falso, pero también muy importante es ser responsable afectivamente. No es hacer lo que te parezca, quiero ser yo mismo y pongo los cuernos y daño a mi pareja. Es decir, que es muy importante también, claro, que hay gente que me dice, es que yo quiero ser yo misma. Y digo, sí, reina, pero es que le estás poniendo los cuernos a tu pareja. Es decir, también en ese yo mismo tiene que haber una responsabilidad afectiva y se habla que solo el 40% de las personas son ellas mismas porque muchas viven de cara a la galería. En España es muy habitual el que dirán, la validación externa, lo que más me preocupa es lo que opinen los demás de mí, como que no vives siendo coherente a quien tú eres. Y también es muy importante tener esa brújula interna que son tus emociones y hay con personas que no eres tú misma porque es que te roban tu energía y son vampiros y también hay que saber poner límites. Muy bien, vamos entonces de Madrid a Milán. Hoy tenemos puras ciudades con M, Miami, Madrid, Milán. Andreina Atencio. Andreina, ¿qué es para ti ser tú misma? Fíjate que este tema, César, pudiera sonar como un tanto superficial y creo que escogiste un tema muy profundo, porque para mí tiene que ver con una palabra que utilizó Lara, que es autenticidad. Pero no una autenticidad que se anuncia en redes, que se proclama, que se muestra hacia afuera. Yo soy auténtico, porque la autenticidad no se lucha, no es una defensa. Yo siento que la autenticidad y ser uno mismo es de alguna manera ser congruente independientemente del rol. Por ejemplo, yo tengo un rol de coach. A ver, ¿quién es Andreina? ¿Y qué también se siente Andreina cuando no está jugando a ese personaje del coach? Me siento bien con quien yo soy. Por eso yo digo en mi libro que estoy escribiendo que el ser uno mismo no se proclama, sino que se habita en el cuerpo. Es más una relación con nosotros mismos en donde aceptamos la totalidad de lo que somos. La autenticidad, la personalidad. ¿Cómo sé yo quién soy yo de verdad, verdad? ¿Qué llamo autenticidad? ¿Dónde están los límites? Porque en definitiva vivimos en un mundo tan compenetrado, tan globalizado, que vemos las mismas películas o seguimos patrones estéticos muy semejantes, ¿verdad? En ese sentido, ¿dónde está la autenticidad? ¿Cómo la definirías, Lara? Claro, la autenticidad, yo tengo un ejercicio que se lo digo a mis pacientes, ¿vale? Cuando nadie te ve, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer, ¿vale? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus valores? Yo creo que estamos en una crisis absoluta de valores, donde no hay una brújula interna de quién eres y eso también hace que al final no puedas ser auténtico. Y luego creo que también hay que pensar, ¿vale? Las personas que nos están viendo, si tienen estas cosas, ¿vale? Estos son, digamos, los detractores que hace que no seamos nosotros mismos, ¿vale? Lo primero de todo, que esto se ha estudiado en psicología humanista, miedo al rechazo y al juicio social, ¿vale? Es decir, yo no soy como soy, sino lo que esperan de mí. Yo, por ejemplo, me pasó. Yo era ingeniera porque me dijeron en el colegio, tú eres muy lista y tienes que ser ingeniera, que era lo que esperaban de mí. Y me dijeron, de psicóloga no vas a ganar dinero, ¿vale? Entonces yo tenía lo que se llama el yo condicionado, las expectativas que esperaban de mí, ¿vale? Entonces tengo que ser exitoso por mi familia, tengo que casarme con esta persona,
porque pertenece a mi mismo círculo social, no me puedo mostrar débil, ¿vale? Luego, por otro lado, también otro demonio es que no hay un conocimiento real de quiénes somos. Estamos todo el rato enganchados a la dopamina del móvil. Esto es súper adictivo, entonces hace que no conectes con quien tú eres. Hay gente que me dice, Lara, tengo miedo de conectar y no sé quién soy, o sea, no me conozco. ¿Y si no me gusto? Me dicen muchas personas. Entonces, también es falta de información de quién tú eres. Luego, lo tercero son máscaras de protección, ¿vale? Por ejemplo, existe una máscara de protección del narcisismo. Es decir, a lo mejor no te has sentido querido por tu familia y una máscara de protección es me muestro arrogante, me muestro que tengo que demostrar cuando estás en un círculo social, porque a lo mejor tú mismo es una persona sencilla que a lo mejor lo que te gusta es ir a pescar los domingos y sientes que eso no es sofisticado de cara a tu círculo social, ¿vale? Y luego también muy importante los patrones familiares. Hay veces que se repiten, que a lo mejor a ti te gustaría salir. Muchas veces eligen, ¿vale?, cómo somos por el entorno que somos, por las expectativas que esperan, pero muchas veces es repitiendo patrones que no te permite ser tú mismo. Y luego muchas personas que tienen como ese miedo también a la libertad, ¿no? Entonces también es muy importante que no se caiga en la disociación, que es, por un lado, tienes tu personaje y otro la persona. Hay que desdisociarse para al final ser tu yo auténtico. Y mira, yo siempre digo lo mismo, no somos billetes de 500 euros. No le vamos a gustar a todo el mundo, pero al que no le guste yo le abro la puerta y conectar con tu yo real. No, al final vas a conectar con gente que realmente tenga tus mismos valores, que esté en tu misma sintonía y no pasa nada por no querer gustar a todo el mundo. Pero al final lo importante es que te quieras a ti misma y encontrarás a personas afines a ti, a quien tú eres. Y ahí sí que podrás ser tú misma. Qué interesante lo que ha narrado Lara. Andreina, hace muchos años en Venezuela hubo un cantante juvenil, en aquel entonces muy popular, llamado Trino Mora, que impuso una canción que a lo mejor tú recordarás, que decía, sé tú mismo contigo mismo. Ese subrayado, ¿a qué obedece? ¿Cómo soy yo mismo conmigo mismo? Eso me parece súper congruente, porque tú preguntabas, ¿dónde está la autenticidad? Y siento que está precisamente dentro. Y voy a complementar, respondiéndote a esa pregunta de la canción de Trino Mora, voy a complementar algo que acaba de decir Lara. Porque hazte cuenta que hay un escenario, un stage, y ahí sale el personaje que somos cada uno, que depende de un rol. El tuyo como periodista, como comunicador, el mío como coach. Y yo diría que la autenticidad es eso que yo soy, no necesariamente en el stage, sino backstage. Es eso que yo soy cuando me retiro de la audiencia y entender que lo que yo soy en el stage está más asociado a un rol, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de coach. Entonces, cuando te encuentras contigo mismo y te sientes bien con lo que eres y lo aceptas, inclusive aceptas cosas que de pronto no pueden gozar de la aprobación externa, pero tú te sientes tranquilo o tranquila con eso, yo siento que ahí es donde podemos hablar de que estamos siendo verdaderamente auténticos. Entonces yo lanzo siempre esas preguntas, porque me parece súper interesante, César, el que podamos sentirnos bien con el rol que somos en stage y también tras bastidores. Eso, inclusive, eso que tantos coaches, más que los psicólogos, anuncian en conviértete en tu mejor versión. Y yo creo que eso es algo trillado, porque ya quien eres, siento que cuando te aceptas, eres ya tu mejor versión. Lara dijo algo que me llamó mucho la atención. El miedo a lo que yo pueda descubrir cuando quiero ser yo mismo. Había una humorista, la Vero Gómez, que tiene un gag que dice, voy a hablar conmigo misma. Entonces ella se para frente al espejo y le dice, migo misma, y empieza a hablar conmigo misma. Pero si ese migo misma le da miedo, ¿qué es el miedo a ser yo? ¿Podrías ahondar un poco en ello, Lara, por favor? Claro, os voy a contar. Es muy importante, ¿vale?,
la relación con uno mismo. Y yo lo veo muchísimo en terapia, ¿vale? Lo primero, como las recetas, ¿vale? Que mágicas para intentar ser uno mismo. Primero, ¿cómo te hablas a ti misma? ¿Vale? Todos tenemos una voz interna, ¿vale? Que puede ser crítica o puede ser una voz sana, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que revisar para ser yo misma en esa relación con el espejo es cómo nos hablamos. Hay mujeres que me dicen, yo voy por la calle y digo, pienso, ese hombre está pensando en mí que soy fea. Ya la relación, el conmigo misma, ya es muy tóxica y va a hacer que tú no puedas ser contigo misma, porque no hay una aceptación. Lo segundo, el trabajo con el espejo. A la sociedad es muy cruel con el físico de la mujer, ¿vale? Hay mucha presión, hay que ser empresaria, guapa, sonreír al marido, todo a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que esa relación, el conmigo misma, también con el espejo, hay muchas mujeres que me dicen que no se quieren mirar porque no se sienten, es decir, lo que refleja el espejo no reflejan quién son. Y también hay una no autenticidad. De hecho, me han dicho mujeres que cuando tienen relaciones íntimas apagan la luz porque no quieren conectar con ellas mismas, no quieren conectar con el placer porque no se aceptan. El conmigo misma es muy difícil, con lo cual a nivel pensamientos, a nivel corporal y luego muy importante a la hora de relacionarte con los demás. Por ejemplo, yo mi libro, ¿no? El Ni un capullo más, además, por cierto, hoy sale en Estados Unidos, en Amazon.com, para Miami. Qué bien, maravilloso. O sea, que estamos de enhorabuena. Hoy justamente me acaban de decir la editorial. Me dicen muchas mujeres que como tienen miedo a la soledad, como que hacen lo que se llama campaña electoral, ¿vale? Que es que te haces una versión tuya que es falsa, ¿vale? Eres súper, pues, agradable, le dices que te encanta navegar, que te encanta la montaña, o sea, haces como una clonación de lo que él espera, ¿vale? Por ejemplo, a la actriz Penélope Cruz, yo hace poco hice un artículo que estaba con Matthew McConaughey y era hippie, estaba con Tom Cruise, era ciencióloga, estaba... Bueno, pues según con la persona con la que estaba, él conmigo misma se desdibuja para complacer al otro. Y eso es un problema, porque a mí me encantan las paredes blancas. Viene otro y me dice rosa, y las cambios y luego negras. Y dejas de ser el conmigo misma, esa autenticidad, por miedo al abandono. O sea, el mayor miedo de la mujer es a que la abandone. El cerebro es machista, del paleolítico. Entonces, es muy importante reconciliarte con tu voz, reconciliarte con el espejo y reconciliarte con cómo escoges la persona de ser yo misma, no hacer campañas electorales, porque si no ahí puede aparecer el síndrome de la impostora, no me van a querer por lo que soy, sino por lo que esperan de mí. Y ahí tenemos un problema y prostituyes quien tú eres y no eres tú misma ni eres. Y creo que eso es lo peor que te puede pasar y es tóxico para ti. El síndrome de la impostora, me estaba asomando por allí ese síndrome tal como iba derivando, decantando la conversación. Me gustaría oír tu opinión, Andreina, sobre algo que apuntó Lara. La mujer que cuando va a la intimidad apaga la luz porque le da miedo, porque no es ella misma. ¿Qué es eso? Yo siento que en ese caso tiene que ver con el complacer, con estar allí dispuesta no tanto para el placer personal, sino el estar para un otro que te va a aprobar o desaprobar. Es tener muchas veces que demostrar. Y yo creo que el síndrome del impostor aparece en las oficinas de las empresas, pero también aparece en la cama, en el lecho nupcial de intimidad, absolutamente. De hecho, mientras escuchaba a Lara, pensé en una situación en donde estaba yo siendo coach de coaches, algunos con más experiencia que yo. Y en muchos momentos que venía y me visitaba el síndrome del impostor, yo me colocaba en esa disposición de tengo que demostrar, porque si no van a descubrir que no soy tan crack o tan valiosa como otros piensan. Entonces, yo siento que ese consigo mismo es un espacio tan íntimo en donde podamos tener nuestra presencia, conectarnos con quien somos, nuestras necesidades, sin estar tan focalizados en esa audiencia, en ese otro que va a decir si me aprueba o no. Por eso yo creo que esto es un tema, César Miguel, para valientes. Yo creo que cuando la mujer tiene un elevado nivel de conciencia, ojo, y hombres también. Lo que pasa es que nosotros tenemos como más condicionantes externos que nos han dado un mensaje de tenemos que ser de alguna manera, pero en el éxito, yo estoy escribiendo sobre
el fenómeno del éxito, el éxito a fuego lento, y justamente habla de esa relación conmigo misma, donde me veo al espejo y puede ser incómodo. Advierto, no es un proceso fácil, sencillo, mas es un proceso que da muchas recompensas porque te permite estar en eso que yo llamo la ambición serena. Lara, no sé si llegaste a ver una película con Emma Thompson, donde ella era viuda y nunca tuvo placer en la intimidad, vivió un orgasmo. Contrata a un trabajador sexual que la va a entrenar, y la escena final es extraordinariamente fuerte porque es ella, Emma Thompson, que se para frente a un espejo desnuda para contemplarse, para aceptarse. Tu libro es el método definitivo para quererte, así como para conocerte a plenitud y encontrar a tu pareja perfecta. Siempre me ha quedado, desde la primera vez que conversamos, Lara, tu frase de las mujeres fueron perjudicadas por Disney y los hombres por el porno. No sé si el verbo nos era han perjudicar. machacado. Los han machacado. Exacto, nos han machacado. Bueno, varias cosas a lo que has dicho, ¿vale? A modo de resumen. Primero de todo, hay un estudio que además yo lideré, de Ashley Madison, que es una aplicación de parejas abiertas, bueno, que hago colaboraciones con ellos, que dijeron que el 60% de las mujeres casadas en España fingen el orgasmo con su marido. No sé en Miami, pero podemos encargar un estudio. ¿Qué significa? Que no hay comunicación sexual porque el macho alfa se enfada porque tú le digas, cariño, es más a la derecha. No hay comunicación, por eso se finge tanto. O sea, me dicen muchísimas mujeres. Eso, punto número 1. Punto número 2. Fijaos que en la pandemia, ¿vale?, el producto número 1, ¿vale?, fue el Satisfyer en España, que era de placer femenino. ¿Qué significa? Que hay muchísimas mujeres que tampoco se conocían, ¿no?, hablando de la película que estabas contando, a nivel íntimo. O sea, es decir, hay el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. El 70% de las mujeres son clitorianas. Es decir, es muy importante saberlo porque hay muchísimas mujeres que vienen a terapia y se frustran porque no lo consiguen. De hecho, a mí las preguntas que más me han hecho a lo largo de mi vida como psicóloga es cómo sé si estoy enamorada y cómo sé si tengo un orgasmo. Y yo siempre digo, la que me pregunta no sabe, ¿vale? O sea, que esa parte. Respecto a la pornografía, es muy peligroso porque a día de hoy para los hombres la referencia es pornografía, un sexo violento que nada tiene que ver, les frustra muchísimo porque de repente, claro, hay bajadas de erección y la pornografía eso no se ve. A las mujeres nos ha destrozado Disney, no se ve qué pasa después de ese beso, no nos viene a salvar nadie, el príncipe azul destiñe, nosotras valemos por nosotras mismas. Y luego creo que es muy importante 2 cosas a modo de resumen. 1, cuidado con la atelofobia, que es el síndrome de la Barbie, de la perfección. Nunca eres suficientemente perfecta, nunca eres por ese demostrar en esa cadena de la rata y te pierdes a ti misma y ya dejas de no ser tú misma. Y luego lo último es que lo más importante es poner amor propio por encima del amor a una pareja, de cualquier cosa. Porque si no, ahí dejas de ser tú misma, entras en relaciones súper perversas que te pueden manipular, que son parasitarias. Y eso es lo más importante. Venimos y nos vamos solas y por el camino nos vamos encontrando a gente. Entonces, para mí la relación raíz es con nosotras mismas. Que luego, oye, podemos amar, es muy importante no hacer daño. Ser uno mismo no significa ser psicópata y empezar a machacar al resto, ni ser un sincericida de la sinceridad, que es que estás destrozando a la gente, pero sí que tener responsabilidad. Y creo que esto es un buen punto para empezar a ser auténtica y para poder expresar tus necesidades a nivel sexual, a nivel laboral, con tus hijos, y a partir de ahí hablarte bien, tener una buena relación con el espejo, y creo que ese es un buen paso para empezar a ser una misma. Muy bien. El tiempo se nos termina, así que te dejo la palabra conclusiva por hoy. Andreina, por favor. Yo diría que el mensaje final para mí de este tema es que ese ser uno mismo es un terreno que conquistamos no defendiéndolo y luchándolo.
es un terreno que conquistamos desde esa relación con nosotros mismos, en donde alcanzamos una suerte de soberanía personal que nos permite proyectarnos hacia afuera de una manera honesta, de una manera asertiva, hablando de lo que nos importa, de lo que necesitamos. Y yo creo que la madurez, porque aquí la madurez juega un papel importante. No es lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 60. Yo creo que ese es un espacio que elevando nuestro nivel de conciencia llegamos, pero implica, eso sí, un trabajo personal profundo. Lara, no despidamos el espacio sin recomendarle a los amigos aquí en Estados Unidos, a las amigas y a los amigos, tu libro, por favor. El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. ¿Dónde lo pueden encontrar? Claro, estoy muy feliz. Muchas gracias, César. Pues ni un capullo más. Hoy ha salido en Amazon.com. Se puede comprar en versión digital, te lo llevan en papel. O sea, es que estoy emocionada. Ha salido hoy Amazon.com. Y entonces lo puedes comprar, de hecho, desde cualquier parte del mundo y te lo envían porque Amazon son unos magos. Y ojalá vayan este año a Miami para conocerte, César, que a lo mejor haga un viaje también con cosas laborales. Ya te contaré. Aquí te trataremos como una reina, como lo que eres. Gracias, Lara. Gracias, Andreina. Adiós. Gracias a las dos. Chao. Andreina Atencio es coach de coaches. Nos habló desde Milano, Italia. Y Lara Ferreiro es la exitosísima psicóloga, escritora de Ni un capullo más. Ella nos habló desde Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:37 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está Marta Elvira Soto, la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. El gusto es mío, César Miguel. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Marta Elvira, mi primera pregunta, ¿qué información manejas del estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay? Pues el más reciente comunicado que sacó la Fundación Santa Fe, donde está recluido desde el pasado 7 de junio, cuando fue víctima de ese atentado, dice que sigue en situación crítica. Ayer tuvimos realmente una emergencia, digamos, de corazón, una emergencia nacional, cuando nos dijeron que se estaba presentando un sangrado intracraneal y que había que intervenirlo de nuevo. Está en este momento en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. La familia está pidiendo que sigamos orando por él y el estado sigue siendo crítico. ¿Y el pronóstico en este momento cuál sería? Reservado y grave, es lo que están diciendo y han recalcado los médicos. La familia ha dicho, su tío Julio César Turbay Quintero, ex Contralor General de la Nación, aseguró que estaba luchando por su vida. Su esposa Claudia Tarazona aseguró que este es el momento más difícil por el que están atravesando y está pidiendo que todos le mandemos fuerza y buena energía a Miguel, la M de milagro, el que estamos esperando todos en Colombia. Y de las investigaciones y las pesquisas, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos del joven de 14 años que le disparó? César Miguel, él está en este momento en condición de testigo de la Fiscalía, está en el programa de protección de testigos con 4 o con 3 miembros de su núcleo familiar. Él fue el que entregó los primeros elementos de pistas que siguieron las autoridades. Era evidente que lo querían matar en el mismo lugar en donde atentó contra el precandidato presidencial. Él mismo lo dijo, me dejaron solo, me iban a matar. Entregó unos datos contundentes, por ejemplo, la placa de un Chevrolet Spark en el que llegó el hombre que lo contrató junto a una mujer y a un conductor. El conductor y la mujer ya están capturados. El conductor parece no ser un simple chofer porque tiene antecedentes de porte ilegal de armas, parece que es un traficante de armas, ya su captura fue legalizada. Él mismo supuestamente se entregó, pero realmente habían anclado unos retenes en Bogotá buscando a ese vehículo cuya
aparición en la escena del crimen reveló el periódico El Tiempo. Y él dijo, soy yo, levantó la mano, tiene antecedentes, es un colombo-venezolano, 39 años tal vez, un poco menos. Y después cayó la mujer, alias Gabriela. Ella dejó un rastro, una estela de evidencia importante, porque el sicario, el gatillero, llegó en una... solicitaron por una plataforma y la que lo solicitó fue una mujer que se hacía llamar Gabriela, pero como no pagaron el servicio rápidamente, el sicario, el niño de 15 años se puso nervioso y le pidió al conductor de la moto que le regalara un minuto de celular para comunicarse con la persona que había contratado el servicio, y así siguieron la pista de alias Gabriela, que resultó ser una mujer de 19 años, barranquillera, nacida en un municipio cercano a Barranquilla, que ese mismo día cambió su color de pelo y huyó hacia el sur de Colombia, Florencia, Caquetá. Se llama Caterine Martínez Martínez. Ella dijo en una primera declaración que había sido utilizada como un distractor dentro del atentado a Miguel Uribe y que estaba siendo amenazada. Pero entonces ya van 3 capturas y vamos tras el rastro de un hombre que fue el que al parecer contrató tanto al chofer como al gatillero. Lo importante es poder llegar a lo que sería la autoría intelectual. ¿Hay alguna pista? ¿Se comenta algo al respecto allá en Bogotá, Marta Elvira? Es muy apresurado llegar a decir, no se ha desechado ningún tipo de hipótesis que sean mafia, que sea también disidencias de las FARC. Ese tema ha cobrado un poco de relevancia por la ubicación de 3 de las personas involucradas, pero tú tienes toda la razón, esos son hasta ahora los eslabones de una punta de la cadena, y tenemos que llegar es al inicio, que son los autores intelectuales. El hombre, Byron, que supuestamente fue el que contactó a estas personas, es el que nos puede acercar hacia los cerebros de este acto terrorista. Pasando a otro asunto, leo lo siguiente, Marta Elvira. El presidente Petro habla del paro armado en Guaviare y exige a alias Mordisco abandonar su subordinación a la Junta del Narcotráfico. El gobierno suspenderá las extradiciones de los cabecillas y negocian la paz. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. ¿A qué le está apostando el presidente Petro en este momento, Marta Elvira? Pues llama mucho la atención porque voces del propio gobierno han tenido que admitir que aquí no hay ninguna paz, que esa bandera que blandió durante sus primeros meses de gobierno de la paz total, pues resulta que estamos con una oleada terrorista la semana pasada en el suroccidente del país. Iván Mordisco es uno de los jefes de las disidencias, en donde ya salió a negar que él no tenía ningún vínculo con el ataque a Miguel Uribe, pero es en este momento el enemigo número 1 del gobierno. Se lo han dado por muerto en 3 ocasiones y el tipo no hace sino retar a las autoridades, y como salvavidas, como zanahoria, que yo creo que es más de desespero, el gobierno está diciendo, no se preocupen, si negocian con nosotros, vamos a frenar las extradiciones. Ya hay un caso, creo que esto no le va a gustar mucho a Estados Unidos, no le gusta mucho a Colombia. Muchos sectores del país están diciendo que la extradición es la única manera de tratar de como un dique para esta oleada de bandas criminales que hay en el país, algunas heredadas venidas de Venezuela, mafias transnacionales, albanos, bueno, pues un epicentro por cuenta del narcotráfico, pero pues yo creo que es una fórmula un poco de última hora o desesperada del gobierno para ver si alguien pica y puede concretar algún tema en el tema de la paz. Marta Elvira, uno sentía desde afuera que había Colombia coronado cierta estabilidad en los últimos periodos presidenciales, ¿verdad? Pero de repente, luego del atentado al senador Uribe Turbay y los atentados terroristas, pareciera que esa paz se ha desbaratado, se ha desmoronado. ¿Cuál es la situación real, política y socialmente en Colombia en este momento, Marta Elvira? Yo creo que esa oleada terrorista a la que hace referencia y del atentado a Miguel Uribe son solamente las expresiones más recientes de algo que ha venido sucediendo desde hace 2-3 años. El viraje, el timonazo que hubo con la llegada de un gobierno de izquierda
digamos que se apartó de esos procesos que venían de gobiernos atrás, desde el Plan Colombia, en donde teníamos uno de los ejércitos mejor preparados de América Latina, incluso que íbamos a otros países a enseñar cómo era que se manejaba el tema del narcotráfico. Pero a partir del gobierno de Gustavo Petro hubo un manejo absolutamente diferente del tema del orden público, se prohibió de tajo el uso del glifosato, se prohibió también los bombardeos a campamentos guerrilleros, bueno, una cantidad de elementos que hizo que se tomara ventaja por parte del AMPA. A eso hay que unirle definitivamente, y lo reconoce el propio gobierno, esos ceses bilaterales al fuego mientras se acercaban a las mesas de diálogo que fueron utilizadas definitivamente para fortalecerse. Ahora estamos otra vez navegando en hectáreas de hoja de coca en algunos lugares de Colombia. Seguimos siendo epicentro, somos el principal país exportador de cocaína. Aquí hay todo tipo de mafia. Cuando el presidente habla de la Junta Directiva del Narcotráfico que está en Emiratos Árabes, especialmente en Abu Dhabi y también en Dubái, pues es que aquí tú ves que, como también está pasando en Ecuador, hay italianos, rusos, hay albaneses, hay todo tipo de mafias enquistadas en Colombia que convirtieron esto en Disney porque no hay glifosato, entonces no se han cumplido las metas de erradicación de cultivos. La realidad la vamos a tener ahora en septiembre, cuando Estados Unidos decida si desertifica o no a Colombia en cuestiones de narcotráfico, pero creo que ya tenemos cantada la sanción. ¿Cuán sólido está el presidente Petro en este momento? Bueno, sé cómo se mida. Si es por encuestas, creo que su nivel de favorabilidad es bajo. Si es por la como él suele medir sus apoyos, digamos que lo que hubo este fin de semana en Colombia, que fue una marcha multitudinaria realmente conmovedora, sin ningún tipo de sello político convocatoria, creo que es un mensaje que el gobierno y los otros estamentos del Estado, bueno, además medios de comunicación y también líderes políticos, tenemos que entender, y es lo que está diciendo la gente a los que no les dieron sanduchitos, ni refrigerios, ni plata, ni los llevaron en buses, salió masivamente a decir no más. Creo que ayer hubo una reflexión importante a instancias de la Iglesia Católica en la conferencia episcopal, en donde el presidente aceptó ir, en donde se encontró con una de las personas con quien más se ha enfrentado, que es con el presidente del Senado, el senador Cepeda. Y yo creo que también hay una reflexión de qué es lo que está pasando y de qué es lo que la gente cree, porque una cosa es lo que cree el líder y otra cosa es lo que está pensando el pueblo. Y yo creo que este fin de semana, cuando hablábamos de que somos más los buenos, ahí hablaron los buenos, un apoyo absoluto a la fuerza pública, un no más y un fuerza Miguel, por supuesto. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer como siempre. Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo, desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:48 de la mañana. Miles de visitantes confundidos esperaban ayer frente al Louvre en París, después de que una huelga de personal cerrara abruptamente el museo más visitado del mundo. La protesta de los empleados contra las multitudes abrumadoras, la falta de personal y el deterioro de la infraestructura surge tras la creciente frustración por el turismo masivo en toda Europa. La huelga en el Louvre se produce aproximadamente 6 meses después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara un plan de renovación de una década con un costo estimado entre 730 y 830 millones de dólares. En enero, un memorando filtrado por el presidente del museo advertía que las fugas de agua, las fluctuaciones de temperatura y la sobrepoblación amenazaban tanto las obras de arte como la experiencia del visitante. Los empleados han expresado desde hace tiempo su preocupación por el tráfico peatonal y realizaron una huelga similar en 2019, cuando el museo recibía hasta 45,000 visitantes diarios. El número de visitantes diarios se limitó en el 2022
a 30.000. Pero el Louvre recibió el año pasado 8.700.000 personas, más del doble de su capacidad prevista. Se espera que el Louvre se vuelva a abrir sus puertas mañana. Y ahora, a las 10:50 de la mañana, vamos a la bella ciudad de Lisboa, donde están Anabel Mora Acevedo y Daniela Hernández Sanabria. Ellas han sido galardonadas con el primer premio auspiciado por Lisboa Innovation. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellas? Vamos a preguntarle. Anabel, Daniela, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. En primer lugar, enhorabuena. A ver, ¿qué fue lo que... Ustedes ganaron un premio de 120.000 euros. ¿Y qué fue lo que presentaron ante la Cámara Municipal de Lisboa? Muchísimas gracias. Primero que todo, es realmente un gusto poder conversar contigo. Toda una institución en el periodismo y en la comunicación de nuestro país. Muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, sí, estamos muy contentas. Nosotros creamos Equivalence y una herramienta que se llama el perfil equivalente, que es una herramienta digital que evalúa y contextualiza las experiencias de las personas que no viven en sus países de origen y las contextualiza en ese caso para el mercado portugués, para poder crear este contexto y este entendimiento de cómo es mi perfil percibido en este país, qué representa, cuáles son los espacios con los cuales yo puedo realmente conectarme, y también para aquellas personas que quieran hacer procesos, por ejemplo, de homologación, de credenciales, ¿no? De profesiones, porque bueno, nosotras siendo migrantes desde hace varios años y en varios países, hemos vivido este fenómeno que es el brain waste. Este fenómeno donde personas con experiencia, con conocimientos, están en empleos donde el cual no pueden desplegar sus mejores talentos. Nosotros hemos creado esta herramienta para que migrantes como nosotras puedan, pues en principio en Portugal, conocer cuánto vale su perfil, cuáles son las empresas y las organizaciones y las instituciones públicas con las cuales mejor puedan hacer match y acelerar su proceso de integración y evitar el brain waste. Tú eres Anabel, ahora entonces le pregunto a Daniela. Daniela, ¿cómo funciona la herramienta, por favor? Nosotros, nos pueden ingresar a nuestro website equivalence.org. Como decía Anabel, por ahora el perfil va a ser contextualizado para Portugal, pero es muy sencillo, ahí lo están viendo en pantalla, donde dice I want to be equivalent. La página web está en 3 idiomas, inglés, portugués y español. Van a dejar todos sus datos, se registran y solamente colocando su link de LinkedIn, por ejemplo, o subiendo su currículum, nosotros hacemos esta evaluación que mencionaba Anabel y hacemos las correspondencias para este contexto portugués. Funciona no automático porque todavía nosotros estamos en una versión beta, no es que van a dejar su información y automáticamente les va a salir el perfil, sino que se los entregamos unos días después, precisamente porque acabamos de terminar la primera fase, como lo mencionabas, en este premio que se llama Lisboa Innovation Forum, del cual efectivamente fuimos ganadoras hace menos de 2 semanas. Pero esto es una maravilla porque, sobre todo en tiempos de diáspora, en tiempos de migración, la principal característica cuando uno sale es que no estás muy claro en qué es lo que vas a encontrar. Y esta aplicación sería como una especie de brújula, ¿verdad? Una especie de mapa. ¿Cómo lo ves, Anabel? Nosotros siempre comentamos que cuando uno sale de su país y de sus marcos de referencia, estos marcos quedan en nada, ¿no? Y uno sale y llega a este otro país y si todo lo que ya era, de repente deja de ser. Pensando que hay que volver a reconstruir, bueno, yo hacía esto, que es más o menos como esta otra actividad aquí, o trabajé en esta empresa que tiene semejanza con esta otra. Entonces, volver a construir todo ese contexto, esos marcos de referencia, es un proceso complejo. De hecho, hay estudios que hablan que el proceso de integración de una persona de técnico hacia arriba puede demorar hasta 3 años solamente en integrarse en su área laboral. Entonces, es un proceso que toma mucho tiempo. Y el proceso migratorio, además, es un proceso que es muy personalizado. Cada uno tenemos historias, vivencias, dolores, expectativas, esperanzas.
y conocimiento, ¿no? Entonces, eso lo que nosotros hemos hecho es utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan ajustar todo esto y entregarle un compás y una brújula personalizada que te ofrezca información en tiempo real sobre las oportunidades reales del lugar donde estás, en este caso en Portugal. Y bueno, que tú puedas decir, esta oportunidad es para mí, o al menos voy a intentar esto. Ahora, eso tiene que crecer, Daniela, porque evidentemente ustedes están en Lisboa, están en Portugal, y lo concibieron para Portugal. Pero imagínate cruzar la frontera ya estando en España, con la cantidad de venezolanas y venezolanos en España y por el resto del mundo. ¿Qué planes tienen en ese sentido, Daniela? También agradecer a toda la comunidad venezolana que nos ha estado mandando muchos mensajes de apoyo, pero también latina y de muchos lugares. Estamos muy agradecidas por todo ese apoyo, esas felicitaciones genuinas. Efectivamente, nuestro plan es crecer, pero también queremos crecer saludablemente. Nosotros somos una startup, eso significa que somos una empresa basada en tecnología emergente. Y para crecer saludablemente necesitamos también como probar ciertos hitos, que fue lo que hicimos junto a la Cámara Municipal de Lisboa y la Unicorn Factory. Ellos nos apoyaron en este camino de pasar de una idea donde nosotros éramos un Google Form y un PDF, el mínimo producto viable para lo que son emprendedores pueden entender, hacer esta herramienta digital hoy en día con más de 250 usuarios que tenemos ya registrados. Los planes para crecimiento, sí, España, Italia y países que se parecen un poco más a Portugal, y luego, por supuesto, ir hacia los otros lados de Norteamérica, Latinoamérica, pero en principio para este año vamos a estar muy enfocados en consolidar el mercado portugués y luego estos próximos países que estamos mencionando. Bueno, Daniela, Anabela, meus parabéns. La felicito de verdad. Qué maravillosa noticia. Muchísimas gracias. Obrigado. Obrigado. Anabel Mora Acevedo y Daniela Hernández Sanabria, que han ganado este premio maravilloso allá en Portugal. Y este miércoles en Conexión, el mundo sigue pendiente de un hilo, porque estamos todos en la angustia del conflicto Israel-Irán. Este miércoles en Conexión, toda la actualidad del conflicto Israel-Irán. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. Beatles.